Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Eh, ya estamos ya en nuestra segunda ayudantía del curso. Hoy día lo que vamos a ver es principalmente un poquito bueno, de elasticidad, de precio de la demanda, vamos a ver un poco lo que es el índice de Lerner y también todo lo que significa el índice, digamos, el HHI, que me imagino que ya lo vieron con el profe, las razones de concentración, ¿cierto? Las participaciones de mercado. Y, y quizás introducir un poco también, muy general, lo que es el mercado relevante. Entonces, de eso va a consistir la ayudantía. Son dos ejercicios que los saqué de pruebas pasadas. El primero es del 2022 y el segundo ejercicio es cuando la pregunta de la prueba cuando yo di el ramo el semestre pasado. Entonces, va a ser una ayudantía, no creo que sea tan larga. Entonces, vamos a empezar ya con este primer ejercicio, que tiene que ver un poco con lo que me imagino vieron con el profe, que es el índice de Lerner y que no alcanzamos a ver en la ayudantía pasada, ¿cierto? Vimos más que nada monopolio natural. Entonces, la primera, digamos, el primer ejercicio sería así. Actualmente la empresa BellSouth ofrece el servicio telefónico de larga distancia a un precio de $8 por minuto. A este precio, BellSouth vende 200 millones de minutos de llamadas al día. Por otro lado, BellSouth ha logrado estimar que su costo marginal por minuto de llamada es de 5, es decir, fruto del ejercicio de poder de mercado. BellSouth genera utilidades diarias por 600 millones. En base a sus estudios estadísticos de patrones de llamadas, BellSouth ha estimado que ante un aumento del 1% en el precio por minuto de llamada, la cantidad de minutos demandados cae siempre en 2%. ¿Debería BellSouth subir o bajar su precio de venta? Sea preciso. Ya, entonces, partamos con algunos conceptos que aquí nos entrega el ejercicio, antes de entrar de lleno, digamos, ya con la resolución. Em, Aquí nos hablan de poder de mercado, ¿sí? ¿Qué es el poder de mercado? El poder de mercado es la capacidad de una empresa, ¿ya? O de una firma, para cobrar un precio por sobre su costo marginal, digamos, sin quedarse sin cliente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en caso de competencia perfecta, ninguna firma tendría este poder, porque claro, si intentara cobrar más que el resto, perdería a todos, digamos, sus compradores. Entonces, en ese caso, el precio termina siendo igual al costo marginal. Eh, una firma que tiene poder de mercado, en este caso un monopolista o una empresa que tenga un producto diferenciado, se podría decir, sí puede subir el precio por sobre ese nivel y sostenerlo. Entonces, mientras más poder de mercado, más se aleja del el precio del costo marginal, ¿cierto? Entonces, tiene sentido pensar en este caso que podría, digamos, ser, eh, digamos, tener poder de mercado. Entonces, eso por un lado. Ahora, también nos hablan respecto a esta parte importante, acá lo voy a subrayar, donde dice, Versailles ha estimado que ante un aumento del 1% en el precio por minuto de llamada, la cantidad de minutos demandados cae siempre en 2%. Entonces, esto tiene que ver mucho con la elasticidad precio de la demanda, que es justamente este simbolito, que me imagino que lo habrán visto. Principalmente, ¿qué es la elasticidad precio de la demanda? Mide qué tan sensibles son los consumidores al precio. Por ejemplo, en qué porcentaje cae la cantidad vendida cuando el precio sube en 1%. Entonces, en el caso aquí, em, habla justamente del aumento del 1% en el precio, ¿sí? Entonces, la cantidad de minutos demandados cae en 2%. Entonces, em, si al subir el precio en 1% y la cantidad cae en 2%, bueno, vamos a entrar en el ejercicio, pero sería, digamos, algo así. Tenemos que la elasticidad precio-demanda va a ser el valor absoluto de digamos, del porcentaje de la proporción que aumentó, ¿cierto? La demanda sobre el porcentaje que aumentó, bueno, o disminuyó en este caso, de lo mismo, respecto al precio, ¿sí? Todo esto en valor absoluto. Entonces, al final, en este caso,
sería cómo nosotros nos enfrentamos a este ejercicio. Quizás lo importante es saber eh, cómo podemos calcularlo bien y no confundirse en poner, por ejemplo, el precio arriba o Q o la cantidad abajo, ¿cierto? Entonces, lo importante es como saber leer igual qué es lo que significa, ¿ya? Entonces, ese es otro concepto que nos introducen aquí respecto a la elasticidad, ¿bien? Por otro lado, también tenemos, acá se nos va a ser bien útil en general usar el índice de Lerner, que al final es una forma de medir el poder de mercado, pero en un número, ¿ya? Entonces, al final el índice de Lerner va a corresponder el margen, ¿cierto? Que la firma cobra por sobre su costo marginal. Y podemos calcularlo, el índice de Lerner. Me imagino que esto ya lo tienen en su apunte o en las diapositivas del profe, pero igualmente lo vamos a revisar. El índice de Lerner se expresa con la letra L, sería el precio menos el costo marginal sobre P, ¿sí? Y esto está en 3,0 y 1. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si L igual a 0, entonces el precio es igual al costo marginal. Bueno, tiene sentido, ¿cierto? Porque al final competencia perfecta no tiene poder de mercado. Pero mientras más se acerca a L, digamos a 1, perdón, mayor va a ser en ese caso el poder de mercado. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si una empresa eh, que vende a, vamos a poner un ejemplo rápido, si vende a 10, digamos, con costo marginal, vamos a poner acá en verdad el precio de venta, vamos a decir que es 10, y no sé, pues, que el costo marginal, esto no es parte del ejercicio, ya solamente para que entiendan como el concepto. Y los costos marginales son 6. Entonces vamos a tener que L va a ser 10 menos 6, ¿cierto? Sobre 10. Y esto igual a 40%. Entonces, existe un margen del 40% sobre el precio. ¿Ya? Así más o menos se puede leer. Bueno, 40% o 0,4 que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, em, ya con esto nosotros podemos empezar a hacer ya el ejercicio. Bien, entonces ya lo habíamos leído, ¿cierto? Vamos a sacar los datos que nos dan. Entonces nos dicen aquí que el precio es de 8, ¿cierto? Aquí dice a un precio de 8 por minuto. Bien, entonces vamos a hacer así, 8 por minuto. Nos dicen también que la cantidad, sí, la cantidad es de 200 millones, ¿cierto? Aquí Q, 200 millones de llamadas al día, lo voy a subrayar aquí. Entonces, el precio también, y nos dan su costo marginal, que es de 5. Bien, y también nos dan la utilidad. Nos dicen, eh, Versos genera utilidades diarias por 600. Oye, ahí queda un poquito eh, bien subrayado, pero bueno, lo importante es que quede claro como bien anotado. Entonces, tenemos Q, que son 200 millones de minutos al día, ¿cierto? Y nos dan también que el costo marginal es de 5, ¿cierto? Por minuto, ¿sí? Y también nos dan la utilidad. Nos dicen que la utilidad, Versoft genera utilidades diarias por 600 millones. Bien, entonces vamos a tener que aquí la utilidad, vamos a escribir así, es, bueno, la utilidad se puede expresar como P menos C por Q, ¿cierto? Que es el precio menos costo por cuánto, digamos, vendí. Unitariamente, ¿cierto? En este caso, Q ya sería el total. Entonces sería esto. Sería 8 menos 5 por 200. Y ahí nos dan los 600 millones, ¿cierto? 600 millones por día. ¿Bien? Voy a poner con el signo. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos básicamente casi todos eh, los datos para poder hacer el ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a ir por partes. Habíamos anotado acá, lo voy a anotar de nuevo, que la elasticidad de precio-demanda, ¿cierto? Se puede expresar como eh, la diferencia del porcentaje de cambio, ¿cierto? De la demanda sobre el precio. Bien. Entonces, en este caso, podemos ver que dice, Belsaut ha estimado que ante un aumento del 1% en el precio por minuto de llamada, la cantidad de minutos demandados cae en 2.
Entonces, noten acá que cuando introduzca la fórmula, ese 2 que aparece ahí, claro, debería ser negativo, ¿cierto? Porque dice que que va a disminuir, va a caer. Pero esto está en valor absoluto, así que no se considera el negativo, solamente su valor absoluto. ¿Ya? Entonces, en este caso, nos quedaría aquí 2%, ¿cierto? Porque habla respecto a la demanda sobre el precio, que es un 1%. Bien. Entonces, esto se nos van los porcentajes, esto no va a quedar que es un 2. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir por pasos. El paso uno es la condición de óptimo del monopolista. Entonces, condición de óptimo del monopolista. Porque ojo que aquí lo que estamos haciendo, lo que nos pide el ejercicio es ver si es que debería subir o bajar el precio de venta. ¿Ya? Entonces esto lo tenemos que demostrar. ¿Y cómo lo demostramos? A través de justamente el índice de Lerner. Generalmente cuando le pregunten este tipo de ejercicios van a tener que ocupar Lerner. ¿Ya? Entonces usamos esta regla, ¿cierto? Entonces al final lo que vamos a hacer es simplemente anotar la fórmula P menos C, ¿cierto? Costo marginal, pero lo vamos a dejar con C, en verdad, lo pueden anotar como quieran, sobre P, ¿cierto? Entonces, ahora el índice de Lerner eh, nos dice que esto lo tenemos que igualar al final a uno sobre la elasticidad. ¿Bien? Y la elasticidad nosotros ya la calculamos, ¿cierto? En valor absoluto que es 2. Entonces, esto es exactamente lo mismo, digamos, digamos una equivalencia, es decir, que esto es igual a uno menos C sobre P, que es igual a uno menos, o sea, perdón, uno sobre el valor absoluto de la elasticidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si se dan cuenta en esta expresión, P sobre P, porque, bueno, sería así, P sobre P menos C sobre P, ¿cierto? Entonces, P sobre P es simplemente uno menos C sobre P, ¿cierto? Que es lo que aparece acá. Bien, solamente para explicar un poco si es que alguien no ha entendido esa parte. Entonces, ¿ahora qué hacemos? El paso 2, ¿ya? Paso 2 sería despejar el precio óptimo, porque eso al final es lo que nosotros estamos buscando. Estamos viendo si es que el precio debería subir o debería bajar según el índice de Lerner, ¿ya? Entonces, paso 2 sería despejar el precio óptimo, que ahora lo está, creo, en 8, ¿cierto? El precio es 8. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos, ¿cierto? Lo que hemos nosotros calculado antes, que es uno menos C sobre P, es igual a uno sobre el valor absoluto de la elasticidad. Entonces, esto, para poder despejarlo, ya en verdad es solamente una forma para poder despejar la P, podemos decir que C sobre P, ¿ya? Es igual a uno menos uno sobre el valor absoluto de E. Esto igual ustedes lo pueden comprobar en su casa, en verdad es simplemente el despeje, ¿ya? Entonces, esto eh, es lo mismo, esta parte de acá es lo mismo que decir E menos uno sobre eh, la elasticidad. Mismo caso de antes, este uno es porque estos dos epsilon al final se dividen entre ellos y va a quedar en uno. Luego uno sobre el valor absoluto de epsilon, de la elasticidad, ¿cierto? Entonces son simplemente formas más simples para poder en verdad despejar P, ¿ya? Entonces P óptimo nos va a quedar que va a ser simplemente C por la elasticidad sobre la elasticidad menos uno. ¿Bien? Y ahora simplemente lo que hay que hacer es reemplazar. Entonces paso 3, reemplazar los datos, ¿cierto? Tenemos con C igual a 5, ¿cierto? Que era el costo marginal. Y tenemos que la elasticidad la habíamos calculado, que era 2. Entonces nos va a quedar que simplemente el precio óptimo va a ser 5, ¿cierto? 5 por 2, que es C por E, dividido claro, en la elasticidad que es 2 menos uno por la fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Y esto nos va a quedar que es igual a 10 sobre uno
y esto es lo mismo que 10. ¿Bien? Entonces, el precio óptimo es 10. Entonces, si se dan cuenta, ya como conclusión, vamos a poner acá conclusión, ¿bien? Tenemos que el precio óptimo, P estrella es igual a 10, es mayor que el precio actual de 8, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, debería subir el precio a 10, ¿cierto? Debería subir el precio a 10. Bien. Así más o menos se hacen estos ejercicios, son bastante similares en cuanto a su forma. Pueden haber algunas variaciones igual, pero más o menos es de esta forma. Bien, entonces lo que hicimos es encontrar esta parte que quizás puede ser lo más complicado a veces. Aquí el enunciado te lo da eh, bastante directo. Hay otras veces que es un poco más rebuscado, entonces hay que buscar bien, digamos, la forma de encontrar esta expresión, de encontrar la elasticidad. Pero el resto ya es bastante, digamos, despejar y reemplazar los valores. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos listo este primer ejercicio. Ahora, este segundo ejercicio ya es otro tema, ¿sí? Ya nos vamos, digamos, a lo que vimos en la ayudantía uno y esta parte de Lerner, en donde entramos ya a, a lo que es mercado relevante, ¿cierto? Concentración de mercado. em, y bueno, los índices, el HHI, ¿cierto? Que me imagino que ya lo habrán visto. Entonces, el ejercicio dice así. Bueno, esta es de la prueba del semestre pasado, ¿cierto? Bueno, también tenía creo 15 20 puntos, pero siendo muy realistas, aquí yo creo que es donde pueden sacar tu puntaje bastante fácil, ¿ya? Este ejercicio, tipo de ejercicios son bastante simples, si es que uno sabe bien cómo calcular y no equivocarse, que en verdad yo creo que ese puede ser la mayor dificultad, en poner mal los valores, en elevar mal al cuadrado, entonces, pero fuera de eso no debería haber mayor problema. Entonces, dice, en el sur de Chile, el mercado de supermercados tiene ventas anuales totales por 1.000 millones de dólares, ¿ya? Actualmente operan las siguientes empresas: Cider, Lumbo, Tanta Sabel y cuatro cadenas regionales de igual tamaño, que es importante también saber. De hecho, lo voy a subrayar. Cuatro cadenas regionales de igual tamaño, ¿ya? Las ventas anuales de cada una son, bueno, aquí te dan los supermercados y las ventas anuales, en donde el total de ellas suman 1.000. ¿Bien? Como sale ahí arriba en el enunciado, ¿cierto? Bien, entonces nos pide calcular el HHI actual del mercado. ¿Es un mercado poco o altamente concentrado? Suponga ahora que las cuatro regiones, perdón, B, suponga ahora que las cuatro cadenas regionales deciden fusionarse. ¿Cuánto cambia la concentración? Y la parte C calcula el cambio en el HHI producto de la operación y discuta si esta fusión debiese llamar la atención de la autoridad. Perfecto. Entonces, vamos a introducir algunos conceptos primero antes de entrar ya con el ejercicio. Entonces aquí entramos también ya lo que es mercado relevante, ¿sí? Mercado relevante es básicamente incluye todos los productos que compiten realmente entre sí. Esto quiere decir sustitutos suficientemente cercanos, como por ejemplo acá los supermercados. La cadena de supermercados, ¿cierto? Tienen sustitutos, digamos, bastante similares, son de tamaños quizás podrían ser similares, algunos quizás no tanto, pero lo importante es que todos los productos que ellos incluyen son sustitutos cercanos, ¿ya? Y además, el área geográfica dentro de la cual ocurre esa, digamos, competencia. Bien, es, digamos, dentro de una región, ¿cierto? Todas estas empresas están dentro de una misma región o a lo menos aledaña, ¿ya? Aquí en verdad el mercado relevante no entra tanto como ejercicio, pero sí es importante como saberlo. Quizás un ejercicio de mercado relevante va a entrar en la siguiente ayudantía. Es probable, ya para que tengan todos los conceptos bien armados antes de su prueba, que es la próxima semana, ¿ya? Entonces, eso por un lado.
Bien, ahora, participación de mercado, ¿ya? Em, Al final, participación de mercado, que esto en este caso sí lo vamos a tener que calcular, es simplemente la porción del mercado que tiene cada empresa, ¿ya? Que al final es igual a sus ventas, digamos, totales, divididas por las ventas totales de, digamos, en este caso, de los supermercados, que es 1000. Ahora igual lo vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Y bueno, pasamos después a la razón de concentración, que principalmente lo que hace es medir el porcentaje o qué porcentaje del mercado controlan juntas todas esas cantidades N firmas más grandes. ¿Sí? Que al final sumando sus participaciones en porcentaje. ¿Ya? Entonces, ya con con estos conceptos, ya podríamos entrar. Y bueno, y el índice de Lerner, perdón, el índice de HHI, que tiene un nombre medio curioso, medio raro. Eh, el HHI es la medida al final de concentración que más se usa y que al final es sumar la participación en porcentaje de cada empresa, digamos, que vamos a revisar, elevada al cuadrado. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver más detenidamente, ¿ya? En este ejercicio. Entonces, bien, primera parte, calcular el HHI actual del mercado. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular las participaciones del mercado. Entonces, vamos a poner acá, calculamos las participaciones de mercado. Bien, entonces, partimos con la primera, la anotación de las participaciones con una S, ¿ok? Entonces, la primera sería CIDER. Entonces, la participación de CIDER sería principalmente las ventas, digamos, anuales de CIDER, en este caso 400, ¿cierto? Sobre el total, que es 1000. Bien, siempre va a ser sobre el total. Entonces, ponemos 1000. Entonces, 400 sobre 1000 es 0,4. Si lo llevamos en porcentaje, sería un 40% del total. Hacemos lo mismo con Lumbo, que Lumbo tiene 300 de ventas anuales. Entonces, sería en este caso 300 sobre 1000. Bien, que esto equivale a un 30% del total del mercado. Si hacemos lo mismo para Tanta Sabel, tenemos que la proporción va a ser 200 sus ventas sobre 1000. Bien, entonces, ahí. Perfecto. Y esto equivale a un 20%. Ahora tenemos también las cadenas regionales. Bien, entonces, ese regional. Voy a sacar la individual de cada una y después las vamos cuando tengamos que hacer el cálculo del HHI, lo vamos a multiplicar por 4, ¿ya? Entonces, en este caso sería individualmente 25 sobre 1000. Y esto es lo mismo que un 2,5% del mercado, considerando que es cada una de las cuatro. Bien, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo del HHI. ¿Y qué habíamos dicho antes? Bueno, era simplemente cada participación, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces, en este caso sería 40%, 40 al cuadrado, más 30 al cuadrado, más 20 al cuadrado, más, en este caso ya sería distinto porque cada, digamos, cadena regional va a aportar un 2,5%. Entonces sería 2,5 por 4. ¿Bien? Perdón, sí, está bien 2,5, pero este 2,5 está elevado al cuadrado y el por 4, lo voy a hacer con rojo, queda sin elevarlo, ¿ya? Esto, tengan los ojos, solamente la participación se eleva al cuadrado. Ese por 4 queda tal como está. Entonces, este total va a ser 1600 más 900 más 400 más 25. Y nos da un total de 2925. ¿Ya? 25. Perfecto. Entonces, nos pide el ejercicio, ¿es un mercado poco o altamente concentrado? Bueno, ¿cómo sabemos esto? Hay ciertos criterios para el HHI. Entonces, vamos a poner acá.
criterios para el HHI respecto a si es que es un mercado bajamente concentrado, medianamente concentrado o altamente concentrado. Esto va a depender del HHI, ¿cierto? Entonces, el primero es cuando el HHI está entre 0 o igual a 1000. Vamos a tener aquí un mercado poco concentrado. ¿Bien? Esto se lo deberían aprender. Si es que el HHI está entre 1000 y 1800, incluyendo el 1800, el mercado va a ser medianamente concentrado. Medianamente concentrado. Y para el caso en donde el índice esté entre 1800 y 10.000, bien, el mercado, me imagino que se pueden imaginar un poco la respuesta, va a ser altamente concentrado. Altamente concentrado. Bien, entonces, en este caso, tenemos que el HI es 2925, ¿cierto? Por lo tanto, esto es mayor a 1800. Entonces, tenemos que el mercado es altamente concentrado. Bien, y ahí estaría bien justificado y respaldado, digamos, la respuesta. Bien, y con eso ya tendríamos la parte, digamos, la letra A. Bien, ahora tenemos la letra B. Suponga ahora que las cuatro cadenas regionales deciden fusionarse. ¿Cuánto cambia la concentración? Perfecto. Entonces, ahora ya la cosa eh, cambia un poco, porque al final al fusionarse, estas cuatro cadenas regionales, ¿cierto? Van a pasar a constituir solamente una firma, cuya participación va a ser la suma de las individuales. ¿Bien? Entonces, vamos a tener acá, en este caso, S fusionada, ¿cierto? De las regiones, va a ser simplemente 4 multiplicado por la participación, digamos, la concentración de cada una por separado, que esto nos daría igual a 10%. Entonces, ahora, al fusionarse, las cuatro cadenas, su participación total dentro del mercado va a ser un 10%. Distinto antes lo que era ese 2,5, ¿cierto? Que aportaba cada una por separado. Bien, entonces, ahora tenemos que calcular el nuevo HHI. Considerar también que las participaciones de CIDER, ¿cierto? De Lumbo y de Tanta Sabel no van a cambiar. ¿Sí? Solamente aquí estamos hablando específicamente de las cadenas regionales. Entonces, vamos a tener ahora que el HHI', le vamos a llamar, va a ser 40 al cuadrado, más 30 al cuadrado, más 20 al cuadrado, más este nuevo valor, ¿cierto? Con las cadenas fusionadas, es un 10%. Y esta la elevamos al cuadrado también. Entonces aquí nos va a dar 1600 más 9000, perdón, más 900 más 400 y más 100. Y esto nos va a dar un total de 3000. Entonces, eh, como respuesta, vamos a poner que eh, la concentración aumenta de 2925, ¿era cierto? A 3000. ¿Bien? Porque eso es lo que nos piden. Nos piden simplemente cuánto cambia. ¿Bien? ¿Cuánto cambia la concentración? Ahora, en la parte C, aquí nos van a pedir, calcule el cambio en el HHI producto de la operación y discuta si esta fusión debiese llamar la atención de la autoridad. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cambio de concentración? Bueno, esta diferencia, ¿cierto?, del HHI va a ser simplemente el nuevo HHI que nosotros calculamos, el HHI', menos el HHI anterior. Bien, entonces esto sería 3000 menos 2925. Y esto nos daría 75. Bien, esa es la diferencia, el cambio de la concentración. Ahora, si nos ponemos a pensar, porque ahora lo importante es ver cómo la interpretación de esto. Entonces,
Efectivamente la operación va a aumentar la concentración, pero si se dan cuenta ese incremento no es muy grande. Pero aún así, como el mercado ya es altamente concentrado antes de la fusión, ¿cierto? Quizás la autoridad debiese revisarla con un poco de cuidado, especialmente si es que en este caso las cadenas que son regionales cumplen un rol bastante competitivo y bastante importante en algunas zonas, digamos, de la región que se está observando. Entonces la respuesta quizás más precisa podría ser la operación aumenta, no, vamos a escribir aumenta la concentración, pero el incremento no es muy grande. Si se dan cuenta, 75 no es mucho. Incremento es, el incremento no es muy grande, ¿cierto? No es muy grande. Aún así, vamos a poner el, como el mercado, vamos a poner como el mercado, así escribo mercado por si acaso ya, ya era altamente concentrado, altamente concentrado antes de la fusión, ¿cierto? La autoridad debería revisar este caso con cuidado. Perfecto. Bien, entonces, em, ya con esta respuesta estaría bien. ¿Por qué habría que tener cuidado? Porque claro, si la autoridad se dan cuenta que, digamos, se fusionan estas cadenas, eh, el poder de mercado en ese caso podría aumentar, digamos, considerablemente. Entonces eso podría ser un problema, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos igual es que haya, digamos, competitividad en el mercado, ¿cierto? Entonces, aumentar mucho el HHI y que el mercado esté altamente concentrado en solamente algunas empresas, eh, eso obviamente llama la atención. La idea es que el mercado pueda estar más o menos repartido, ¿cierto? Hay veces que no se puede, claramente, como en este caso, digamos, de las cadenas de supermercados, es muy difícil que esté bien repartido, porque solamente algunas, digamos, cadenas, como, bueno, Líder, Jumbo, ¿cierto? Santa Isabel, Unimark, son las, digamos, las que tienen quizás el mayor concentración en el mercado. Después podrían estar supermarkets, eh, sí, en verdad, los supermarkets, los mini markets, perdón, y algunos almacenes, ¿ya? Entonces, en este caso, esta sería la respuesta quizás más correcta, se podría decir, respecto a la pregunta. Bien, entonces ya con esto tendríamos lista la ayudantía de hoy. Espero que les haya quedado claro. Si es que obviamente tienen alguna pregunta durante su estudio, me pueden escribir por mail, me pueden escribir directamente al WhatsApp y yo les voy a estar respondiendo todas las dudas. Bien, entonces les deseo mucho éxito en su estudio y nos estamos viendo pronto. Bien, que estén muy bien.